Continuamos en Hoy por Hoy Vigo y saludamos a los espectadores de Televigo. Estamos en esta entrevista dual de los martes y tenemos que hablar de muchas cosas con nuestro invitado. Él es el presidente de Redes, una de las voces más autorizadas que tenemos en Vigo, que tenemos en Galicia, que tenemos seguramente en toda España, para hablar de mayores, para hablar del contexto derivado de la COVID, pero que ya obviamente era un contexto previo a lo que vivimos con la pandemia. Y también derivado de si aquello que, por ejemplo, en esta misma mesa en la que está sentado nuestro invitado, los candidatos a la presidencia de la Xunta de Galicia, todos los partidos con representación, dijeron aquello de tomamos nota y tendremos en cuenta, si también esas cosas se están canalizando, se están cumpliendo en el propio Parlamento. Paulino Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues en esa misma mesa, Paulino, en ese mismo asiento estuvieron todos los candidatos y en pleno contexto complicado les preguntábamos si había que cambiar cosas, si había que tomar nota de lo que había pasado, de lo que había sucedido y de todo lo que estábamos viviendo. Y la mayor parte, o todos dijeron que sí, y yo te traslado la pregunta, si crees que las diferentes formaciones con representación en el Parlamento de Galicia, si la Xunta de Galicia, si todas las medidas o interpelaciones parlamentarias han tomado nota, se ha tomado nota. Paulino. Bueno, yo que estoy al frente de la plataforma estatal, por lo tanto tengo una visión conjunta de todo el Estado y también sé los problemas, las cuestiones que están en estos momentos sucediendo en cada una de las autonomías, tengo que decir que los problemas son comunes, las cuestiones son comunes, incluso las respuestas han sido lamentablemente, desgraciadamente también comunes, ¿no? Pero yo no voy a caer en el arma fácil, en la herramienta fácil de criticar al sistema político. Voy a criticar al sistema en sí. Y al primero que voy a criticar o le voy a pedir responsabilidad es a la propia sociedad. Porque somos nosotros las personas que tenemos en nuestras manos. Porque antes hablábamos, por ejemplo, de las medidas que habían tomado discriminatorias las entidades bancarias hacia las personas mayores, sobre todo en el rural, ¿no? Y quiero decir que cuando se ha reivindicado, cuando se ha levantado la conciencia tapada, oculta de la sociedad o de un sector amplio de la sociedad, ha habido una respuesta, en este caso positiva en cuanto tal. Veremos cuánto dura, ¿no? Por eso que la sociedad necesita también ese tipo de respuesta colectiva. Por eso también los familiares nos hemos unido, cosa que cuando yo empecé por la demencia de mi mamá, por el problema de mi mamá, cosa que yo también me tiro de las orejas porque en aquel momento yo tampoco reaccioné al sistema y eso que era más consciente o conocedor de que posiblemente en las residencias, en la trastienda, estaban emergiendo situaciones inmundas, como sigue sucediendo ahora y antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, primero, tiene que haber una respuesta de la sociedad, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que lo que están sufriendo en estos momentos las personas mayores, que son situaciones deleznables, atroces, fuera ya de lo que es el virus y de la pandemia, eso lo vamos a pasar nosotros. Cualquiera de nosotros, porque no estamos a salvo de un ictus o de otra demencia, ¿no? Entonces no sabemos dónde vamos a acabar en nuestros últimos meses, nuestros últimos años, ¿no? Y posiblemente la residencia o las residencias sea, si no cambiamos el sistema, sea nuestra última morada. Por lo tanto, hablemos de dignidad, busquemos esa dignidad, busquemos que no se vulneren los derechos, que se respeten los derechos humanos, yo no digo asistenciales o de cuidados en las personas mayores, que también son, que hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces pensemos primero, veámonos en el espejo, ¿no? Digámonos qué puedo hacer yo por ellos, ¿no? Pero no solo, que sería lo fácil, no solo hablar de los políticos que no responden, porque hay de todo, y de todo quiere decir que la mayor parte son elementos negativos. Dentro de lo que es la administración pública y lo que son los cargos políticos que están al frente de políticas sociales y también al frente de las presidencias de los gobiernos, ¿no? Y luego están las operadoras, que también es otra pata imprescindible de esta inmundicia que yo denomino, ¿no? Pues yendo por partes, porque has abierto muchos melones, Paulino, ¿cómo se puede o cómo puede tomar nota la sociedad y cómo puede dar un paso la sociedad? ¿Cómo puede exigir o ponerse? Sí lo habéis logrado, si habéis removido un poco las conciencias y habéis movido también un poco a la sociedad en un momento en el que pues prácticamente no había información y vosotros erais los que nos dabais la información y los que hacíais
que se conociese la situación que se estaba viviendo. ¿Cómo se puede seguir avanzando en eso, Paulino? Bueno, primero venimos de una situación estructural importante, de un problema estructural importante, por lo tanto venimos también de una enfermedad endémica, venimos de un sistema de atención y cuidados a las personas mayores negativo, infumable, porque ya muchas de las cuestiones que nosotros hemos denunciado ya se venían produciendo lustros atrás, ¿no? Entonces, el Tribunal de Cuentas ha criticado en alguna ocasión, Valedora do Pobo también ha criticado en alguna ocasión, incluso alguna jueza también ha dicho que por parte de la Xunta de Galicia, asumiendo que la estructura autonómica, ¿no? Que la Xunta de Galicia también había dejado de vigilar el sistema, ¿no? Entonces, la vigilancia es lo más importante, ¿no? Entonces, esto, en primer lugar, la ley de dependencia del 2006, que en aquel momento fue un avance, hoy ya es un obstáculo grande. Es 2022. Es un proceso, que podemos decir, un proceso normativo obsoleto, ¿no? Luego hay unas normativas autonómicas que implementan el funcionamiento de las residencias, que también se han quedado caducas, ¿no? Por ejemplo, las normativas que hablan, que es uno de los grandes problemas, de las ratios de personal, son de 1996, por lo tanto hemos llegado con 26 años, 24 años de retraso a la pandemia, ¿no? Porque la pandemia ha exigido también un mayor número de personal, porque ha habido contagios, ha habido fatiga, ¿no? En estos momentos las personas, las trabajadoras lo están pasando mal, de ahí que se hayan atrevido, porque también es un sistema voraz en el sentido de que, y deleznable en el sentido de que amenaza constantemente a la trabajadora para que no hables ni digas, ¿no? Porque está observando cosas que serían una inmundicia si tú y yo las tuvieses observando, porque tú y yo esas cosas no las aceptaríamos nunca si suceden en nuestras casas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, mi mamá estuvo durante 3 horas tirada en el suelo, ¿no? Nadie la echó de menos, ¿no? Hasta que llegó una amiga, fue a verla a su habitación, porque salió de ella ir a la habitación, ¿no? Y entonces la vio en el suelo, ¿no? Y estaba en la mitad de la estancia. ¿Por qué estaba en la mitad de la estancia? Bueno, porque se había agarrado a las patas de la cama, había intentado levantarse y no había superado su propio peso, ¿no? Y lo pasó muy mal durante 3 horas, ¿no? Dando gritos de aquí estoy, socorro, ¿no? Claro. Esas cosas suceden, ¿no? Ahora acabamos de enterrar a una persona trasladada a que es otro de los grandes problemas, 160 kilómetros en Galicia, porque eso se llama destierro. Sí. El último desterrado aquí que yo recuerde fue Castelao. No, hay destierros todos los días, ¿no? Porque desafortunadamente la ley de dependencia funciona muy mal. Hay una cola tremenda. En Vigo, por ejemplo, que es el área más desasistida, porque en estos momentos tenemos 17 residencias de 276 que existen en Galicia. Eso significa, en Vigo, sí, eso significa que es el 6%. Pero es que la población de Vigo es el 11%, es decir, que estamos 5 puntos por debajo de tal. Hay familias que están esperando 5 años por una residencia, por una plaza, residencia pública. 5 años. Eso no puede ser. Y entonces cuando te toca una plaza, seguramente o el propio sistema te apura para que digas ¿por qué usted no pone la cruz en toda Galicia? Pero toda Galicia yo no puedo poner Viana do Bolo, yo no quiero que vaya a Viana do Bolo, ni a Chantada ni a Monforte, que además siempre son las peores, ¿no? ¿Cómo vas tú a exigir a una persona de 70 años que vaya a ver a su mamá o su papá de 100 o de 90 años, como hemos tenido el caso de personas nonagenarias que han sido trasladadas forzosamente a una residencia a 160, a 180 o a 200 kilómetros, ¿no? Es imposible, esto es una tortura. Esto en la Carta Universal de los Derechos Humanos está determinado, ¿no? Y hay voluntad de corregir eso, porque ese es uno de los puntos importantes. Después también habéis puesto encima de la mesa, que es muy interesante, y se ha hablado, o se ha empezado a hablar del modelo de residencia, del pasar de una gran residencia a modelos seguramente... Primero lamentamos que las comunidades autónomas, porque se creen que somos o comunistas o diablos, ¿no? Entonces, las comunidades autónomas, todas, no nos quieren ver de frente. ¿Por qué? Porque somos su conciencia crítica, ¿no? Hemos visto pasar a muchos cadáveres por delante de nuestra puerta y hemos avisado antes de que pasasen los cadáveres de que iba a suceder, ¿no? Porque no todo fue la COVID, ¿no?
Claro. Ahora mismo están muriendo gente con unas llagas o unas úlceras tremendas, de muchos centímetros, ¿no? Y mucha cantidad de vida. ¿Por qué? Porque están abandonadas, no están siendo bien atendidas, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe tampoco personal, porque el personal está fatigado. Y no, por eso se ha abierto la posibilidad de que llegue a las residencias personal no cualificado, que ese es otro problema, claro, ante la no existencia de tal. Porque si hubieses pagado bien, no los 1.000 euros o 950 euros netos que estás pagando ahora a las trabajadoras, que seguramente están dobladas con el paso del tiempo, porque es un trabajo terrible, duro, porque tienen que estar 8 horas de pie, ¿no? Los pies no aguantan, los pies los tienen destrozados, ¿no? Yo sé de amigas trabajadoras que llevan mucho tiempo de baja, porque si no es un juanete de la pierna derecha, es del pie izquierdo, ¿no? Y luego los brazos, la espalda, ¿no? Y eso, ¿no? Y la fatiga psicológica, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y entonces llegan gente joven, sin vocación, y que es de difícil entendimiento con las trabajadoras, digamos, antiguas que están cansadas, agotadas, ¿no? Entonces nos hemos metido en el fango. Es decir, volvemos a la situación previa a la pandemia, afortunadamente sin el daño del virus, ¿no? Pero estamos en una situación lamentable. Entonces, por un lado, no tenemos la empatía de los gobiernos autonómicos. Por fortuna, el único gobierno que hasta ahora nos ha dado, porque hemos logrado dos cosas con el colectivo, ¿no? Sí. Uniéndonos en las diferentes autonomías, ¿no? Hemos configurado una plataforma estatal, yo soy uno de los portavoces, soy uno de los fundadores, y la sede central está en Vigo, para que la audiencia sepa que en Vigo somos en estos momentos la vanguardia en cuanto a la expresión colectiva, reivindicativa de los derechos de las personas mayores. Entonces, por un lado, el Gobierno central nos ha sentado a la mesa donde se trata el futuro de las medidas básicas que deberían fundamentar el nuevo modelo de residencias. Yo siempre escapo de estos conceptos de nuevo modelo, ¿no? Sí, vamos. Yo quiero hablar de dignidad y de que no se vulneren más los derechos de estas personas mayores y que planteemos otra tal. Pero claro, es muy difícil porque el 88% de las residencias en España y en Galicia, es el mismo dato, están gestionadas por empresas privadas. Date cuenta que desde el 2009, en Galicia, desde el 2009, 2010, es decir, circunstancialmente, casualidad fue cuando entró el gobierno Feijóo, el primer gobierno Feijóo, desde el 2009 no se construyen en Galicia residencias públicas. Es terrible. Por lo tanto, el Estado está ausente, lo público ha desistido de su función, de su responsabilidad. 13 años, y ha dejado en manos de las empresas privadas. Y claro, las empresas privadas lo primero que le demandan, porque muchas de ellas son propiedad de fondos de inversión que no piensan en cuáles son las cuestiones perentorias de la persona Manuel Pérez que vive en Rodeiro o en Vigo, claro, o en Albacete. No, lo primero es la caja, ¿no? Y tanto da, es lamentable hablar de personas mayores igual que tornillos o que chorizos, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué estamos observando con el gobierno? Que es la cuarta reunión que tenemos con el gobierno español en la mesa de diálogo civil. Y luego hay otra mesa paralela, desde septiembre estamos sentados, ¿eh? En cambio, con las autonomías no hay lugar. ¿Con las autonomías no? Imposible. Entonces, por mucho que mostremos la mejilla buena, porque todavía estamos esperando explicaciones de lo sucedido, de los 800 muertos, también. Porque también se está hablando de que ha sido una cifra benigna comparada, pero eso no es nuestro problema. Han muerto 800 personas. Las 800 familias necesitan explicaciones. Sin duda. Esto sin entrar ya en la justicia, que es otro de los grandes problemas. Otro de los grandes temas. Pero en estos momentos, con el gobierno central, en esa mesa de diálogo civil que estamos 16 organizaciones, muchas de ellas muy importantes, Médicos del Mundo, la propia de directores y gerentes de servicios sociales, que es muy interesante esa asociación, hemos determinado 3 cuestiones prioritarias. Por un lado, ratio de personal. Es decir, sin un número adecuado de personal, esto no va adelante, ¿no? Y después, en segundo lugar, el número de inspectores. Galicia, ahí puede estar la clave, teniendo en cuenta que el panorama que nos has dibujado de tanta empresa privada. Galicia tiene 7 inspectores para 277. 7 inspectores, de los cuales
3,5 se dedican a tareas burocráticas. Es decir, que solo 3,5 se dedican a investigar o a inspeccionar. Y luego hay que tener en cuenta también que su formación, su cualificación, yo entiendo, es una crítica que hago al sistema, es deficitario. En cuanto que son funcionarios de otros departamentos, de otras materias, ¿no? Funcionario de educación, funcionario de tal, que llegan por carrera a estos puestos. Pero son puestos circunstanciales, es decir, no hay una policía judicial, no hay un periodista de investigación como nosotros tenemos a ciertas personas dedicadas, es decir, tienen su metodología, ¿no? Yo he estado observándolos a ellos y me he sentado con ellos y la verdad que ha acabado deprimido al observar cómo trabajan y sobre todo los informes que realizan, ¿no? Yo observé una muerte en directo en unos pasillos de una residencia, ¿no? 23 minutos estuvo llamando, gritando una persona, una hija por una enfermera que solo había ese día una enfermera atendiendo a 150 mayores, que la mayor parte de ellos tenía diarrea, es decir, la locura, un sábado, porque luego las residencias se creen que eso es una fábrica y que un fin de semana no se trabaja. Y fin de semana la situación todavía es peor, porque vienen muchos más familiares que vienen. Y los clientes son los mismos. Y con una diarrea ya es terrible, ¿no? Durante 22 minutos estuvieron, se atragantó y claro, en ese momento pues, murió en el acto. Murió en los brazos, en el pasillo, en los brazos de tal. Pusimos una denuncia con los teléfonos de testigos. ¿Tú crees que llamaron a los testigos? ¿Tú un juicio normal no llamarían a los testigos? Es la garantía de la persona que demanda y es la garantía también de la defensa, claro. Es la garantía del sistema, ¿no? Aquí no existe ese sistema, no existe esa práctica legal, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un problema tal. Entonces, por un lado, inspectores y por otro lado nos quedaría la tercera cuestión que es que a la vez transparencia, por lo tanto participación también de las familias usuarias en unos consejos como las AMPAs también en los colegios, ¿no? Más o menos, para buscar un símil, participación en la organización y tal. Es decir, no vamos a entrar en la gestión administrativa o económica de la empresa, evidentemente. Muchas cosas que decir del día a día porque sois los que estáis. Claro. Sí, estamos tal, ¿no? Y por eso con el Gobierno central hemos dado pasos. Es decir, no estamos de acuerdo en los ratios que estamos hablando en estos momentos de personal. Solo 2 residencias en estos momentos en Galicia llegan a esos ratios que estamos proponiendo o que el Gobierno está proponiendo, porque nosotros son más altos aún por encima, pero para que veas el problema, solo 2 residencias de 276, ¿no? Y después el número de inspectores también es terrible, porque el que propuso también el Gobierno, que es 1 por 30 residencias, globalmente en estos momentos estamos en 1 por 29 residencias ya, es decir, ese número ha rectificado, ha puesto otros parámetros, pero aún así los consideramos insuficientes. Es decir, pero por lo menos se nos escucha. Claro. Que somos parte primordial del sistema, tanto los familiares como las usuarias, como las trabajadoras, que también están en otra mesa paralela, que es la mesa de diálogo social. Tenemos la 4ª reunión, estamos en estos momentos en la 4ª reunión, y posiblemente ese documento de mínimos se apruebe por todos los consejos de política social de las diferentes autonomías, en una especie de mesa también de organismo que es Consejo Interterritorial, y ahí se va a aprobar. Esperemos que se apruebe. Que se apruebe y que se implemente. Y que se dote de dinero. Ya que hablábamos antes de la ley de dependencia, ahí está la clave. Efectivamente. Que se dote con presupuesto. Dentro de esas medidas... Tengo una memoria económica que no dispuso de ella, y fue uno de los grandes errores la ley de dependencia, que no tenía una memoria histórica incorporada. Cuando hablabas, Paulino, precisamente de cosas que habíais logrado de manera permanente, yo no sé, por eso te pregunto si se ha hablado, porque yo recuerdo en la última entrevista que le hice a la conselleira que le preguntaba por un aspecto que sí se recogía a través del borrador famoso del Gobierno central, que era el tema del personal sanitario, de la exigencia del personal sanitario en las residencias, algo que hasta que llegó la pandemia estaba en el limbo también. Seguramente los familiares lo pedirían muchísimas veces, pero yo no sé si se va a recoger, si hay esperanzas de que se recoja o si hay exigencias
de que esto pueda ser así? Yo creo que es uno de los puntos donde hay un entendimiento global necesario colectivo. Es decir, yo creo que ahí en el acuerdo sociosanitario entre la parte pública, la sanidad pública y la sanidad se ha visto. Lo que nos gustaría es que algunos seguimientos de las infecciones crónicas que en las personas mayores, y que está muy preocupada Europa porque estamos abusando de los antibióticos. Abusando de los antibióticos quiere decir que estamos perjudicando también a las personas mayores en cuanto a su metabolismo, ¿no? Entonces sí que nos gustaría que hubiese en eso cierta urgencia, cierta rapidez, una especie de botón rojo, teléfono rojo, y ya directamente esta persona sería consultada o tal. Pero tal como está la sanidad pública, me parece que la cosa se va a poner muy cruda, ¿no? Entonces, por un lado, has hablado tú de la consellera, de Fabiola García, que sigo diciendo que le falta talante y talento, ¿no? Todavía ella no ha tenido ni el gesto a las familias de las víctimas, de las 800 o 900 familias víctimas por la gestión de la COVID, todavía no ha tenido ni el gusto ni el decoro de llamarlas para darles el pésame, ¿no? Ya no digo para dar explicaciones sobre lo acontecido, porque las necesitamos. Por ejemplo, en Barreiro, mi residencia, DomusVi Barreiro, han muerto 47 personas. Ojo, que son las mismas, más o menos, que han muerto en el río, en el Órbigo, ¿no? Sí, que fue uno de los sucesos que más impactó a la sociedad viguesa, ¿no? Entonces, es decir, para ver el tamaño del drama, ¿no? Es decir, solo en un habitáculo han muerto 47 personas mayores. Entonces, que todavía nosotros no tenemos las cifras oficiales. Te estoy hablando de las ausencias que había en las camas, fíjate el drama, las ausencias. Tuvimos que ir contando las habitaciones una por una para saber cuántos habían sido los fallecidos, ¿no? Que es otro de los grandes problemas que tenemos, es decir, la ausencia de información, la poca transparencia, ¿no? Es una obscenidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo que nos molesta, estamos muy enfadados con la consellera, porque volviendo a hablar de obscenidad, sí, en estas situaciones tan críticas, tú no puedes decir periódicamente o con redundancia que las residencias lo han hecho muy bien, han hecho un trabajo impecable, que ha sido el adjetivo que ha utilizado, impecable, ¿no? Y eso no puede ser, porque aquí, por ejemplo, en Vigo, está la mayor residencia que hay en Galicia, que es el CRAP, ¿no? Que tiene 306 plazas. Menos mal que caminamos ya en ese nuevo modelo que estamos estudiando con el gobierno español, y también en las autonomías se han dado cuenta de que tal, pues, Galicia está hablando de 125, nosotros con el gobierno español estamos hablando con 90, y eso que nosotros hemos propuesto 60, ¿no? Pero bueno, 90 como máximo. Que rebajar esa cantidad. 90 como máximo, pero luego Galicia tendrá que amoldarse a esta situación. Pero en el CRAP, por ejemplo, ha habido, que es un movimiento de familiares muy activo, ha habido 200 denuncias en un periodo de un año. 200 denuncias que están en un cajón, todavía no se han solucionado, ¿no? Y eso no puede ser, porque después tú vas diciendo públicamente que la Consellería está para escuchar y no es verdad, ¿no? Porque nos hemos entrevistado o hemos pedido reuniones periódicamente y todavía no se ha atendido a estas personas, ¿no? Que sería fundamental. Y como digo, DomusVi Barreiro, por ejemplo, que la residencia de la cual yo te hablaba, no da información ni plena ni fluida sobre los contagios, que también es otra necesidad que tienen las personas mayores, aunque ahora mismo el virus no ataca de una forma letal como en su momento, ¿no? Pero date cuenta que es personas que tienen un shock sobrevenido en su mochila, todavía ellos recuerdan que han muerto ahí casi 50 personas, ¿no? Después la residencia de Moledo, hablando de residencias de Vigo, por ejemplo, para que veas cuál es la situación de hoy en día, ¿no? Obstaculiza cuestiones tan perentorias en la reivindicación de las personas como es las hojas de reclamaciones. Y te amenazan con que te van a expulsar. ¡Ojo! Con que te expulsan, amparándose en que se trata de un contrato privado entre personas. Pero por encima del contrato privado están los derechos fundamentales, está la Constitución, ¿no? Y tú tienes derecho a reclamar, ¿no? Siempre y cuando lo hagas, evidentemente, desde una posición lógica, ¿no? DomusVi Brive, que es una residencia pública, pero a la vez gestionada, el 88%, gestión privada. Bueno, está realizando cobros impropios. Por ejemplo, está cobrando a las personas, a las familias, los colchones antiescaras de personas mayores que están encamadas permanentemente.
Y eso está taxativamente prohibido en las normativas. Eso es un gasto que tiene que hacer la propia residencia porque forma parte también no de la medicación, pero sí del tratamiento de las personas mayores, en cuanto que, como están encamadas, tienen que de vez en cuando hay que moverlos, ¿no? Cambiarlos, ¿no? Para que veas un poco en qué consiste el fraude de la situación y no digamos ya la vulneración de las normativas en cuanto a salidas y visitas, ¿no? Por ejemplo, hay en Aperoxa, en un ayuntamiento de la provincia de Ourense, una residencia solo deja visitar media hora a la semana, cuando las normativas indican en Galicia desde octubre del 2021 que hemos vuelto al régimen de visitas y salidas anterior a la pandemia. Por lo tanto, quiero decir que tú puedes, siempre y cuando se haga con cita previa, evidentemente para amoldar la situación y tal, que en eso nosotros no tal. Pero, claro, se está tomando el pelo, ¿no? Pues Paulino Campos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acercarnos a esa realidad. Ojalá fructifiquen esas negociaciones a nivel estatal que son muy importantes y que después os hagan caso, que os atiendan también en las comunidades autónomas y lo que nos toca más de cerca en la Xunta de Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Paulino. A vosotros, muchas gracias. Vamos a hacer un alto aquí, despedimos en la tele y enseguida volvemos en la radio para despedir. Hasta ahora.